En la parte 2 del trabajo, nos movemos un poquito a través de las hojas, vamos a aprender, nosotros dijimos que nos íbamos a enfocar esta clase en lo que es el género narrativo, y dentro del género narrativo lo que son las historias. Entonces, vamos a leer una historia que al final, que aparte van a recibir los archivos de qué historia le toca leer. Van a recibir 2 archivos, una que tiene las hojas enteras, una por cada hoja, una hoja de la historia, y otro que tiene las hojas, dos páginas por hoja, por si lo quieren imprimir, quieren gastar menos hojas o lo que sea, o pagar menos a la hora de imprimir, o si no, lo que les sea cómodo, lean cualquiera de los dos. Pero entonces, como vamos a leer una historia, en esta segunda parte nos vamos a empezar a interiorizar en los que son los elementos de las narraciones, y las narraciones nosotros las asociamos con historias que se cuentan. Tienen muchos elementos las narraciones, pero yo elegí destacar 4 que a nosotros nos van a ayudar para poder analizar las historias, ¿sí? Que es lo que les voy a pedir más adelante, porque con estos textos que vamos a empezar a leer en este trabajo, vamos a trabajar en esta clase y en la que viene. Bien. Los 4 elementos principales de los textos narrativos son: el primero es plot, que se refiere a el argumento, qué es lo que pasa en la historia, qué historia cuenta, ¿sí? Si pensamos en, por ejemplo, Caperucita Roja, es una nena que la mamá la mandó al bosque a llevar, que vivía en el bosque, y que la mandó con una canastita a la mamá que le lleve comida a la abuela, ¿sí? La historia cuenta eso, que se encuentra con un lobo, que el lobo le engaña, que le dice que tome el camino más largo, y él se va por el más corto, que va y depende de la versión que es, se come a la abuela o no se come a la abuela, o lo que sea, y que después llega Caperucita e intenta comérsela, y después el final, que varía, depende de la versión que nos cuente, si lo matan al lobo, si no lo matan, pero eso sería el argumento que nos pasa, qué pasa en la historia, qué nos está contando, qué eventos cortitos, qué serie de eventos hay en esa historia, para que terminan haciendo, juntando todos esos eventos, una historia completa. La segunda categoría es setting. Setting nos está contando cuándo pasó y dónde ocurre esa historia. Entonces nos estamos refiriendo al tiempo y al lugar. El lugar puede ser el lugar geográfico donde pasó, o puede ser también un lugar que no sea geográfico, que pueda, si yo tengo una historia sobre una chica o sobre una persona que me cuenta qué es lo que estuvo soñando, el lugar va a ser su mente, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nos referimos al lugar, no tiene por qué ser el lugar geográfico donde ocurrió eso, o puede ser la habitación de una casa, y toda la historia transcurre en una habitación en una casa, ¿sí? ¿Dónde ocurre la historia? Y cuando vamos a tiempo, o time, es cuando tiene lugar esa historia, que puede ser o el año, o el día, o la fecha, o si es a la mañana o a la tarde, o en qué periodo histórico tiene lugar esa historia. Si me está hablando de algo que pasó hace poco, si me está hablando de algo que ocurrió en el pasado, algo que está ocurriendo en el futuro, ¿sí? Por eso el tiempo, cuando ocurre esta historia, no tiene que ser precisamente el lunes a las 3 de la mañana. Puede ser, el tiempo se puede estar refiriendo a cualquier indicio que nos cuente en qué momento ocurrió. El otro elemento que decidí presentarles como para empezar a analizar una historia tiene que ver con lo que se denomina en inglés theme, que nosotros lo traduciríamos como tema, ¿sí? Es decir, la idea principal que tiene esa historia, no idea en cuanto a evento que ocurre, sino qué idea es la que une todos los eventos de esa historia. Y en realidad, el tema o theme en inglés puede ser, en una fábula, por ejemplo, puede ser una enseñanza, ¿sí?
o como por ejemplo con Caperucita, de decir no confíes en los extraños, o no hables con extraños, en este caso el lobo, ¿sí? O también puede ser la idea principal que tuvo el autor de por qué quiso contar esa historia. Por eso cuando hablamos de theme o tema, nos referimos a, como acá dicen los ejemplos, a sustantivos pero abstractos, el amor, el odio, la amistad, y cualquier otra, la muerte, la vida, la esperanza, ¿sí? Nos referimos, el tema de la historia, o theme, siempre lo podemos... lo podemos explicar en una palabra, en un sustantivo que suele ser un sustantivo que es que no se puede tocar ni ver, ¿sí? Pero es un sustantivo. Y el último punto que yo decidí incluirles es el punto de vista o point of view. El punto de vista se refiere a desde qué lugar está contada esa historia. Es decir, si la historia está contada en primera persona o first person narration, es decir, en el caso en inglés se usa I o me o my, y el que nos cuenta la historia está contada desde el punto de vista que la vivió, o si la historia está contada en third person narration, es decir, en tercera persona, y que se usa he o she o they, es decir, que está contado la historia desde la perspectiva de una persona que no está incluida en la historia, no es un personaje en la historia, pero es alguien más que nos está contando eso. Es muy importante darnos cuenta cuál es el punto de vista, porque ahí nos vamos a dar cuenta si la información que tenemos es completa o no. Es decir, si yo cuento una historia desde la primera persona, desde mi punto de vista, voy a incluir solo mi punto de vista y no lo que están pensando los demás personajes o lo que están sintiendo. Pero si la estoy contando en tercera persona, seguramente, o si está contada en tercera persona, seguramente nos dé más información sobre el resto de los personajes. Bien, ¿cuál es la tarea que hay que hacer acá en la parte 2? Dice, read the text and complete the chart with information about the elements of narratives. Abajo tenemos un cuadro, que acá estoy tratando de encontrarlo. Elements of narrative text. Tenemos point of view, theme, setting y plot. La idea es que en 2-3 renglones, la idea en este ejercicio es que lean lo que ustedes tienen acá de descripción de cada uno y elijan el mejor resumen, una oración cortita, 6, 7 palabras, 4, 5, pero que me cuenten en poquitas palabras qué es cada uno de ellos, qué es el plot, qué es el setting, qué es el theme, qué es el punto de vista o el point of view. Es decir, hay que resumir y sacar la idea principal de cada uno de estos 4 elementos que están acá descritos. Esto sería la parte 2 del trabajo.